lo dijo en la primera hora. Tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo a Yadira Aguagallo, ella colega periodista además, amiga de este espacio y quien es parte del grupo de familiares de los colegas que fueron secuestrados y asesinados hace 5 años. Ayer, 26 de marzo, fue un día de recordación para ellos y también de reflexión sobre lo que ha pasado en este lustro. Yadira, bienvenida, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Fabricio, muchas gracias y gracias por durante estos 5 años siempre estar pendiente de lo que pasa con este caso. Lamentablemente, año tras año, lo que tenemos que informar es que no existen avances. En 5 años no ha habido avance alguno sobre el reiterado y necesario pedido de los familiares de información que les permita saber la verdad. En 5 años la situación ha sido exactamente igual con relación al caso y lamentablemente en 5 años la situación ya no es igual con relación a la prensa. ¿Qué quiero decir con esto? Hace 5 años exactamente el equipo periodístico de Diario El Comercio, conformado por el fotógrafo Paul Rivas, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra, fueron secuestrados en la parroquia de Mataje para posteriormente ser trasladados hacia una zona en Colombia, en la frontera norte. Desde ese día hasta ahora no hay un esclarecimiento de los hechos, no se ha llegado a verdad, no se ha llegado a justicia en Ecuador. En Colombia hay 2 personas sentenciadas por el secuestro. Y eso es todo el avance que ha existido. Los 2 sentenciados son aquellos que pertenecieron al Frente Oliver Sinisterra. 2 sentenciados que pertenecían al Frente Oliver Sinisterra. Responsables del secuestro y asesinato. Y que están relacionados con el secuestro y el asesinato del equipo periodístico. Sin embargo, el hecho de que en Colombia existan 2 sentenciados ya con condenas en firme no equivale a justicia, porque la justicia solamente llega, Fabricio, cuando la verdad ha sido esclarecida y cuando en base a esa verdad se puede generar una reparación completa a las víctimas de ese lamentable suceso. Por lo tanto, eso no ha ocurrido, no existe la verdad, no se sabe hasta el momento, no se tiene acceso a información que pueda hablar sobre cuáles fueron las acciones que realizaron los 2 estados para precisamente garantizar la vida de los 3, considerando que durante el secuestro Paul, Javier y Efraín contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una de esas medidas cautelares obligaba a ambos países a hacer todos los esfuerzos necesarios para el regreso con vida de los 3 a sus familiares. Eso no ocurrió, pero tampoco ocurre que exista la información que permita corroborar efectivamente cuáles fueron los esfuerzos estatales. Ni se diga la investigación fiscal en Ecuador, donde después de 5 años el caso sigue en etapa de investigación previa, donde todavía no se ha realizado ni siquiera una reconstrucción de los hechos de lo ocurrido en la parroquia de Mataje hace 5 años, donde no hay una cronología, no hay un enfoque de investigación y creo que lo más importante, no se han tomado en cuenta las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le entregara al Estado ecuatoriano en diciembre del año 2019 para tener un apoyo a las investigaciones de la Fiscalía. Esa postura de la Comisión Interamericana no fue adoptada, no fue cumplida por el Estado ecuatoriano. Efectivamente, hay que recordar que en el año 2018 apenas ocurre el secuestro. Organizaciones de defensa de la libertad de expresión como Fundamedios en Ecuador y la FLIP en Colombia se unen para hacer una solicitud conjunta de medidas cautelares a la CIDH. Estas medidas cautelares les son otorgadas a Paul, Javier y Efraín y después de que se confirma el lamentable asesinato del equipo periodístico, la Comisión Interamericana mediante esas medidas cautelares también le recomienda a los 2 países la creación de un equipo de seguimiento especial conocido como el ESE. Este equipo se creó el ESE con investigadores objetivos, imparciales de otras partes, de otros países, y durante aproximadamente 6 meses el ESE avanzó con apoyo a las investigaciones en Ecuador y en Colombia. Resultado de ese equipo de seguimiento, se creó un informe final que establecía recomendaciones tanto para la investigación en Ecuador y en Colombia como para alcanzar mecanismos de protección para la prensa en Ecuador, dado que este hecho inédito en la historia del país podía provocar que los ataques a la prensa y los ataques a los trabajadores de la comunicación empiecen a crecer. El 12 de diciembre del año 2019, los integrantes del ESE, la Relatoría de Defensa de la Relatoría de Libertad de Expresión
y los comisionados de la Comisión Interamericana le entregaron al Estado ecuatoriano ese informe. Informe que, si bien no es vinculante, es un informe que tenía recomendaciones impresionantes sobre cómo proteger a periodistas en el Ecuador, sobre cómo llegar a acciones de reparación simbólica que mantuvieran viva la memoria de Paul, Javier y Efraín, y sobre cómo las fiscalías podrían reorientar su enfoque de investigación en aras de llegar a la verdad. Ninguna de esas recomendaciones hasta el momento han sido implementadas, y es más, ni siquiera se sabe en dónde está el informe entregado por la CIDH. ¿Quién debía implementar esas recomendaciones, Yadir? Esas recomendaciones iban dirigidas hacia las fiscalías, tanto en Ecuador y en Colombia, y en el año 2019 se entregaron en las manos del personal de la Procuraduría General del Estado. Y, por ejemplo, el Estado ecuatoriano, con base en estas recomendaciones, ¿qué debía hacer? Algunas cosas que contenía el informe del equipo de seguimiento especial. La primera, que el enfoque de la investigación no debería ser un enfoque sobre un secuestro considerado como extorsivo. Hay que recordar que en abril del año 2018, después de que se confirme el asesinato del equipo periodístico, el propio comandante de la UNACE, Polibio Vinuesa, en ese momento, el momento en el que sale a medios de comunicación a hablar sobre el secuestro, especifica que este no es un secuestro extorsivo. Sin embargo, en este momento, en la Fiscalía, el secuestro del equipo periodístico sigue catalogado como un secuestro extorsivo. Lo que el equipo de seguimiento le propone a la Fiscalía es cambiar ese enfoque de secuestro extorsivo y pasar a un estado mucho más avanzado en el que tiene relación con graves violaciones a derechos humanos. Eso no se ha cumplido, por ejemplo. No se ha cumplido tampoco el hecho de que en ese enfoque de investigación no vaya solamente hacia los autores materiales del secuestro, es decir, a los integrantes del Frente Oliver Sinisterra, si bien es muy importante establecer quiénes cometieron el secuestro y posteriormente quiénes cometieron el asesinato del equipo periodístico. Lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide a la Fiscalía ecuatoriana es que mire las cosas de una forma integral. Y algo muy importante de ese informe es que el ESE empieza diciendo que hay evidencia suficiente como para investigar por lo menos una omisión de agentes estatales que produjeron el secuestro del equipo periodístico. Recordemos que cuando se da el secuestro, la zona de San Lorenzo, la zona de Mataje, es una zona en la que se vienen dando constantemente ataques por parte del Frente Oliver Sinisterra y que existía un mando conjunto entre la policía y las Fuerzas Armadas. Lo que dice el equipo de seguimiento especial es que la falta de coordinación en ese mando conjunto y la falta de información, recordando que existían oficiales de policía que mantenían chats con integrantes del Frente Oliver Sinisterra, en los que se aseguraba que la población civil estaba en riesgo y que especialmente periodistas podían ser secuestrados si se los encontraba en el lugar. Esa falta de información, esa falta de coordinación, por lo menos pudo haber generado una omisión que produjo el secuestro del equipo periodístico. Que es el haberles permitido pasar. Exactamente, recordando que el equipo periodístico pasó por un control militar, no pasaron por un camino, por una trocha o de forma clandestina, pasaron con la autorización del Estado. El equipo de seguimiento lo que advierte entonces es que eso se tiene que investigar y que posteriormente se tienen que investigar operativos policiales o militares que se habrían dado en la zona y que pudieron contribuir también al fallecimiento, al asesinato del equipo periodístico. Tampoco existe eso dentro de la investigación. Esas son algunas de las cosas que dentro de la investigación el ESE proponía, pero el ESE también instaba a que se entregue la información completa sobre lo que había ocurrido durante los casi 18 días que duró el cautiverio del equipo periodístico, y esa información completa, el equipo de seguimiento lo dice, se encuentra dentro de las actas del Consejo de Seguridad Pública que se desarrollaban durante estos 18 días y más tarde también en que el equipo estaba secuestrado. Esa desclasificación de la información no se ha conseguido hasta el momento, Fabricio. ¿Ustedes alguna vez lograron dialogar con el presidente Lasso sobre esto? Ayer la Fundación Periodistas Sin Cadenas escribió un amplio reportaje recordando los 5 años del secuestro y asesinato y algunos de los hechos más importantes en esa cronología. Y justamente en esa cronología se advierte que un Guillermo Lasso, candidato, antes de la segunda vuelta mantuvo una reunión personal con Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul Rivas, en el que le hizo el ofrecimiento de, apenas llegar a Carondelet, revisar el caso. Después, es para todos conocido que públicamente el presidente Guillermo Lasso en 2 ocasiones manifiesta su deseo y la posibilidad
no la posibilidad, más bien afirma que se va a hacer una desclasificación de la información. Lamentablemente, esas promesas y esos ofrecimientos tampoco se han cumplido. ¿La información no se ha desclasificado? No se ha desclasificado la información. Recordemos que este es un ofrecimiento que está pendiente desde el 13 de abril del año 2018, cuando el expresidente Lenín Moreno públicamente en una cadena nacional ofreció esa desclasificación de información. Luego, durante mayo del año 2018, en el Palacio de Carondelet se nos entrega a los familiares unas carpetas que supuestamente contenían información desclasificada. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus delegados en el equipo de seguimiento especial han catalogado a esa como información que no tenía nada que ver con información desclasificada y que apenas el 20% de 700 páginas eran aprovechables para poder hacer algún tipo de investigación. Nos entregaron entonces información que no contenía datos más relevantes sobre lo que había hecho el Estado ecuatoriano. Y al pasar de los años, en estos 5 años, hay múltiples ofrecimientos del presidente Moreno, del expresidente Moreno, luego del presidente Lasso, de funcionarios también, sobre esta desclasificación que hasta el momento no se ha realizado. Ricardo Rivas ayer publicó una carta abierta, una carta pública muy dura, donde, por ejemplo, en la primera parte dice: siempre recordaré, refiriéndose a Lenín Moreno, porque era una carta dirigida a Lenín Moreno. Siempre recordaré tu mirada cínica cuando me miraste a los ojos y dijiste que ibas a traer con vida a mi hermano y ya sabías que lo habían asesinado. Hay una certeza de que el momento que ocurre este episodio que cita Ricardo, y seguramente del cual tú fuiste parte, ya había la certeza de que habían sido asesinados los 3 colegas. Efectivamente, porque mientras la fiscalía, las 2 fiscalías, tanto en Ecuador como en Colombia, no avanzan en sus investigaciones y los 2 estados han puesto una política de silencio sobre el caso Nos Faltan 3, quienes sí se han dedicado a buscar la verdad han sido precisamente los colegas y las colegas periodistas que han sentido que este caso no puede quedar en la impunidad, por lo menos desde contar la verdad. Y en esos intentos de contar la verdad ha existido muchos esfuerzos periodísticos, tanto de Ecuador como de Colombia, para tratar de establecer una cronología y de esclarecer los hechos. Y efectivamente, mediante la investigación denominada Rehenes de los periodistas Arturo Torres y María Belén Arroyo, se explica con pruebas documentales y también testimoniales que el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio ocurrió aproximadamente entre los días 7 y 8 de abril. Y si yo hago memoria, hace 5 años de esos días, justamente el día 7 de abril, los familiares fuimos convocados a un comité de crisis en las instalaciones del ECO 911. A ese comité de crisis asistió Ricardo Rivas por parte de la familia Rivas, y en ese comité de crisis tanto el presidente Moreno como sus funcionarios aseguraron que los 3 estaban bien, que estaban con vida y que se los traería con vida. Y después existe la información suficiente para saber que a ese momento ya las autoridades sabían que habían sido asesinados. Entonces, sin embargo, pasaron 10 días más para que confirmen. Finalmente nos contaron la verdad. O sea, ya sabían. Sí. Yo recuerdo que el momento que hace el anuncio el presidente aparece conmovido diciendo que los han asesinado. O sea, pero uno se pone a pensar, ¿cómo aparece conmovido 10 días después de que ya los habían asesinado y ellos sabían que los habían asesinado? Efectivamente, y múltiples investigaciones periodísticas, porque no es solo una, sino múltiples investigaciones periodísticas, incluso de un equipo de casi 20 periodistas en Ecuador y en Colombia, determinan que efectivamente se conocía ya entre el 7, 8 y 9 de abril que el equipo había sido asesinado. Y esto se corrobora además porque cuando uno accede a los chats en los que supuestamente se hacían las negociaciones para la liberación del equipo periodístico, la última comunicación con alias Guacho, supuestamente por parte del negociador, es del día 7 de abril. Y ese último día, la persona que está al otro lado de la línea se lo confirma y se lo dice: te voy a mandar a los periodistas en fundas. Hay un par de cosas finales en este diálogo con Yadira Aguagallo. Le quiero agradecer a Wilson Benavides, colega periodista además y escritor, que había publicado un trabajo llamado De Nos Faltan 3 al COVID-19, periodismo, espectáculo político. Se preguntaba, y me dice: en este trabajo recojo varios pasajes del documento del equipo de la CIDH que citó Yadira en esta mañana. Y según ese documento, el oficial al mando unificado que autorizó el paso es John Merlo, actual comandante de la Armada. ¿Es así? Efectivamente, sí.
¿Y el comandante Merlo ha dado alguna explicación sobre esto en algún momento? Fue llamado a rendir versión dentro de la fiscalía y en parte de su versión lo que él explica es que efectivamente no tenía información. Y lo último, Eduardo Córdoba también me escribe y me dice y pregunta, ¿cómo queda el periodismo ecuatoriano a raíz de este caso? ¿Y cómo mira nuestra colega y amiga Yadira Aguagallo las iniciativas planteadas, por ejemplo, por Fundamedios respecto del sello de registro de medios digitales o de la Fiscalía y una guía para la difusión de la información vinculada a indagación previa? ¿Cómo vemos esto en medio de todo este escenario, Yadira? Cuando empezamos la entrevista, Fabricio, yo decía que sobre el caso nos faltan 3, no ha cambiado nada en cuanto a términos de impunidad, de falta no ha de habido acceso a la transparencia, es verdad. lo que dice usted. Efectivamente, pero sí que ha habido unos cambios significativos y graves en el entorno periodístico. Yo quiero recordar que Fundación Periodistas Sin Cadenas justamente ayer publicaba su balance de agresiones contra periodistas documentadas en un número superior a 400. Esa cifra coincide con el balance de Fundamedios del año 2022 en el que se afirma que 449 periodistas tuvieron 449 alertas sobre agresiones contra la prensa. Según Periodistas Sin Cadenas, solamente durante el 2022 se ejecutaron 3 asesinatos a colegas periodistas, 2 atentados con explosivos, un atentado contra la integridad física y un ataque armado en contra de un medio de comunicación. Estas cifras evidentemente no contienen los hechos repudiables y dolorosos de la semana pasada en la que colegas periodistas recibieron USBs explosivos en sus salas de redacción. Entonces, ha pasado lo que el equipo de seguimiento especial colocaba en las conclusiones de su informe, que dejar en la impunidad este caso iba a crear un entorno de inseguridad para el trabajo periodístico de las y los periodistas, que dejar en impunidad este caso iba a causar que más personas se sintieran con la libertad de agredir a periodistas durante el ejercicio de su profesión, que más grupos, considerando las amenazas nuevas, distintas y transnacionales que existen sobre el país, iban a sentirse amenazadas por el trabajo periodístico e iban a enfocar sus ataques precisamente hacia las colegas y los colegas periodistas. Ha pasado, se ha confirmado. Hemos pasado constantemente en estos años de incremento de agresiones a la prensa. Entonces, lo que vemos en este momento es que efectivamente dejarlo en la impunidad ha creado un marco de impunidad para que todos los colegas periodistas estemos inseguros ejecutando nuestro trabajo. Y eso tiene que llamarnos la atención profundamente. Tiene que llamarnos la atención profundamente porque necesitamos por lo menos empezar a trabajar como sociedad civil desde la identidad periodística, a crear proyectos en los que solos tengamos que protegernos, recordando que ese informe del equipo de seguimiento también establecía que el Estado ecuatoriano convoque y cree un comité para la protección de periodistas. Que lo creó, pero que nunca se ha activado. Exactamente. Lo crearon para la foto y hasta ahora no se activa. Y el día de ayer yo leía precisamente en el reportaje de Periodistas Sin Cadenas que la presidenta del Cordicom afirmaba que si bien se creó, no existe un presupuesto para la ejecución y no hay líneas claras de los funcionarios que tienen que conformar ese comité para la protección de periodistas. Considerando eso, le toca a la prensa crear sus propios mecanismos de protección, crear su trabajo en entornos más seguros, más colectivos, es decir, apelando a la propia sociedad civil entre los colegas periodistas para enfrentar los desafíos y las amenazas que estamos teniendo en estos momentos en el trabajo periodístico. El Estado no lo está haciendo, el Estado no lo va a hacer, hay claras intenciones de que no lo va a hacer y por lo tanto, digamos, lo que queda es apelar a ese sentido de colectividad entre la prensa ecuatoriana. Es grave, es gravísimo que este caso haya quedado en la impunidad. El hecho de que no se acceda a la verdad y el hecho de que no exista justicia en este caso está sentando un precedente nefasto para las colegas y los colegas periodistas, especialmente para aquellos que hacen reportería de temas sensibles y que están en zonas como las zonas de frontera. Eso desde el periodismo, pero hablemos desde la ciudadanía, desde el ciudadano común. ¿Cómo le afecta esto a las personas? El hecho de quedar en la impunidad un asesinato y un secuestro tan grave de la magnitud del que fue del equipo periodístico de Diario El Comercio afecta a la ciudadanía
porque se desata un fenómeno primero de autocensura, evidentemente, porque un periodista no quiere que por su trabajo, su vida y la de su familia quede en riesgo. Pero también en el país empiezan a existir zonas y fenómenos silenciados. Justamente Periodistas Sin Cadenas hablaba ayer de cómo los desplazamientos y la violencia y los secuestros y los asesinatos en la zona de frontera, específicamente en Mataje, no han parado durante los últimos 5 años, sino más bien que han aumentado. Y esas historias ya no las estamos conociendo aquí en la centralidad. Y hay muchos colegas que están trabajando en los entornos de frontera desprotegidos y expuestos a las mismas amenazas que lamentablemente Paul, Javier y Efraín tuvieron que vivir hace 5 años. Yadira, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, Fabricio. Gracias. Muy gentil a Yadira Aguagallo, y una vez más nuestra solidaridad y apoyo irrestricto a quienes justamente están pendientes de que el Estado pueda cumplir con el ofrecimiento, ¿no? De desclasificar la información que necesitan los familiares de los 3 colegas que fueron secuestrados y asesinados hace 5 años en la zona de Mataje, en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Nos faltan 3, nos siguen faltando 3. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.